Es un gusto tener en los estudios a la economista Soledad Salvador. Bienvenida, un gusto recibirte. Muchas gracias, como siempre es muy lindo estar acá. Soledad, ¿cómo es el mercado de trabajo para las mujeres en Uruguay? ¿Cómo sería la definición? Yo diría que es bastante, rudo en el sentido de que genera como una competencia en base a patrones que no son los que las mujeres vivimos, vendríamos a decir, ¿no? Generalmente la competencia antes, cuando no estaban las mujeres, se daba entre hombres, ¿sí? Que en general, bueno, lograban prescindir de esas responsabilidades familiares porque tenían quien se las resolviera, en la casa, la familia, siempre había también abuelas, etcétera, y otras personas, ¿no? Que en vez de estudiar, ¿no? A veces las muchachas jóvenes que en vez de hacer una carrera se quedaban capaz que ayudando con las tareas del hogar. Por suerte eso ha ido cambiando, ¿no? Porque han habido estímulos, porque las mujeres ingresen. Te interrumpo, tú decís, los hombres competían como en igualdad de condiciones. Igualdad, y la estructura familiar siempre había mujeres de la familia para resolver. Para resolver. El cambio que se da básicamente en los 90, que tiene que ver mucho con la reconversión productiva y con el aumento del nivel educativo de las mujeres que se insertan más masivamente en el mercado laboral y sobre todo se insertan aquellas que están en pareja, que eran las que antes quedaban fuera, generalmente, por esta cuestión de las responsabilidades. Muchas veces entraban al mercado laboral y se casaban y se iban a cuidar y capaz que volvían más tarde, ¿no? Después que los hijos ya estaban grandes. El hecho de que esas mujeres se mantuvieran en el mercado laboral, no se fueran, ¿no? A su casa, algo que también pasaba en Europa, ¿no? Este efecto de ir y volver, ¿no? De entrada y salida al mercado, hace que aumente la tasa de actividad femenina, que es lo que vemos, pero que no aumenta igual en todos los estratos sociales ni niveles educativos, y básicamente está impulsado porque hay oportunidades laborales para las mujeres, o sea, esto de las tecnologías que llevan a que muchas tareas mismo en la industria que antes se hacían en forma más ruda y requerían, ¿no? Del esfuerzo capaz que típicamente masculino, le da a las mujeres una posibilidad de insertarse en el mercado laboral en otras condiciones, pero siempre pagando como un costo, ¿no? Por un lado, porque el mercado laboral tiene normas preestablecidas que no son acordes a las responsabilidades que estas mujeres asumen y que seguimos asumiendo, ¿no? Porque hay muchas que dicen esto que es verdad, bueno, las mujeres han ingresado a ese mundo, ¿no? Laboral, pero los hombres no se han incorporado al mundo de los cuidados, y no solo es por responsabilidad propia, vendríamos a decir, del efecto el machismo, ¿no? Podríamos catalogar, sino que también es porque el mercado laboral exige como que si no tuvieran responsabilidades familiares. Entonces el hombre sigue teniendo o creyendo que tiene que competir en esas condiciones, mientras que las mujeres ya vienen condicionadas por esta carga del cuidado y hacen a la inversa. Lo que nosotros identificamos claramente en el estudio, que se repite en otros países, es que las mujeres adecúan su inserción a esa carga, ¿no? Entonces muchas veces tienen capaz que un empleo formal, pero cuando tienen un hijo chiquito se van del empleo formal y deciden ser cuenta propia, porque de esa forma puedo conciliar mejor, ¿no? Esa es como la respuesta. Claro, lo que tú decís, uno como que culturalmente no sé en qué empresa le podrían aceptar a un hombre que diga, mira, hoy no puedo ir porque el niño está con fiebre y me tengo que quedar yo. Claro, eso realmente si es uno mal visto. si uno dice la verdad, ¿no? Claro. Si tiene que decir la verdad, sí. No sé qué empresa le aceptaría ese argumento a un hombre. Claro, en general eso es bastante difícil. Ahora han empezado a ingresar algunas cláusulas de género que promueven esto de la corresponsabilidad en los cuidados. También se dice que se ha dado por el hecho, ¿no? De la desintegración de las familias, el hecho de que ahora hay padres, hombres que se quedan a cargo de sus hijos, han reclamado también a veces el tener este derecho que no sea solo para madres o para mujeres. Claro. Licencias por enfermedad, de familiar directo, de hijo, que hay en el sector público, en algunos casos, y en poquitas, diría yo, empresas del sector privado, que generalmente también tienen otras características, ¿no? Son empresas que tienen capaz que un nivel económico, podríamos decir, que les permite solventar estas licencias, pero que también saben, y cuando nosotros ahora estamos haciendo otro estudio para el PNUD sobre impacto de cláusulas de género, nos dicen que efectivamente ellas ven que hay, ¿no? Igual capaz que alguien va a faltar, ¿no? Capaz que este tipo de medidas te pueden reducir el ausentismo dado por hecho, ¿no? De que falte porque estoy enfermo. Eso era muy común para las mujeres en realidad, no para los hombres. El argumentar que estaba enferma ella para cuando se iba a quedar a cuidar a un hijo enfermo, ¿no? Entonces cuando empiezan a ver estas medidas, eso se empieza como a visibilizar mejor y también en la empresa a ser responsable y formar parte de algo que tienen que ser parte, debemos decir, ¿no? También para la empresa es importante que estos niños
se cuiden, ¿no?, bien, lo mejor posible, y en el futuro sean los mejores trabajadores y trabajadoras, diríamos. Así que ustedes están haciendo además ahora en este momento un estudio para ver cómo impactan estas cláusulas de género en la inserción de las mujeres. A la vez creo que estabas tú incluida en una entrevista con Fernando Isabela de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, donde se hablaba que hasta por una cuestión del país, del Uruguay, de las características demográficas de Uruguay, nuestro país necesita a las mujeres en el mercado de trabajo. Es hasta una cuestión, un cálculo hasta económico. Sí, yo creo que ahí en la OPP se pone el acento en eso, ¿no?, en la necesidad también de favorecer esta inserción laboral de las mujeres, pero yo creo que no es solo que ingresen, sino también que lo que hacemos en este estudio es analizar factores que restringen alcanzar las mejores oportunidades en las distintas etapas, ¿no? Es en la decisión de participar en el mercado laboral, en el tener un empleo y tener un empleo de calidad. No esto de quedarte, bueno, con lo que puedo manejar por mi situación en el momento, etcétera. Generalmente lo que se ve cuando uno también analiza la brecha salarial, por ejemplo, que sabemos que todavía se mantiene, etcétera, y que las mujeres tienen mayor nivel de formación, y también nosotros lo calculamos acá en este trabajo, es que las mujeres tendrían hasta potencial educativo para tener un salario mayor que los hombres, ¿no? En realidad, eso de que están más formadas les permitiría tener una remuneración mayor. Pero lo que pasa, ¿no?, es que todo el tema que tiene que ver con los estereotipos o esta cuestión, ¿no?, de que ellas asumen, bueno, que no pueden llegar a ciertos cargos, ¿no?, de gerencias o directivos en las empresas, ¿no?, o ingresar a sectores donde se paga mejor, porque a veces las mujeres es mucho más probable que vayan a sectores que siempre les llamamos los sectores sociales, los sectores vinculados a los cuidados, ¿no?, ser maestras, ser mismo si son economistas como yo, mucho más al área social que al área financiera, ponele. Claro, en el área financiera se remunera mejor, entonces capaz que la brecha no es que a una mujer en un banco se le paga menos si es gerente financiera que un hombre, ¿no?, en el mismo banco, ¿no? Claro. Es que en realidad esas mujeres ingresan a cargos de jerarquía, pero en sectores donde ya de por sí se les paga menos porque están subvaluados, tenemos que decir, o desvaluados. ¿Y cuáles serían las políticas de incentivo para cambiar esta realidad? Hay muchas experiencias, ¿no? Digo decir, en Europa las hay. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes hacen? Nosotros acá apuntamos por eso en dos sentidos. Por un lado, con todo el desarrollo del sistema de cuidados, y eso se está hablando, y bueno, y existe en la ley, ¿no?, la idea de que tienen que desarrollarse lo que llaman medidas de corresponsabilidad en los cuidados también en las empresas. No solo que hayan servicios, ¿no?, servicios públicos, servicios que algunas más puedan acceder en forma gratuita a ese servicio, que acompañe la jornada laboral, sino también que existan medidas, esto que estábamos hablando recién, en las empresas, ¿sí?, que permitan esto de la conciliación, sobre todo en los eventos que son eventuales, ¿no?, esto de una enfermedad, una internación, etcétera. Y bueno, y esto también de las jornadas laborales, porque a veces en todo lo que tiene que ver con el nuevo desarrollo, nuevas empresas, nuevos sectores, se sigue igual exigiendo, ¿no? Se sigue mirando a este modelo ideal de trabajador como aquel sin responsabilidades familiares, entonces existen, yo que sé, jornadas rotativas o cierta flexibilización horaria, pero más en función de la empresa que en función de las necesidades de las personas. Y cuando es en función de las necesidades de las personas, generalmente se les paga, ¿no?, menos, porque es como que yo te estoy dando ese beneficio. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado, ¿no? Claro. Y ver por eso por qué las mujeres no están ingresando en los sectores de punta, ¿no?, en los sectores de alta tecnología en Uruguay. Por más que capaz que también están estudiando para ser ingenieras, pero a veces no llegan a los mismos puestos que llegan los varones. Entonces, por un lado, eso, ¿no?, medidas de corresponsabilidad desde las empresas, que sea que la empresa también mire a sus trabajadores no solo como aquel que viene a cumplir una función en la empresa, sino que también tiene otra función en su hogar, otras responsabilidades, y que no puede ser que eso sea algo que le compete a un alguien que no se sabe quién es, ¿no? Es un otro, no se sabe, y unas terceras personas hablan a veces que no se sabe quiénes son esas otras personas. Es verdad que si esas personas tienen buenos ingresos y pueden costear sus servicios de cuidado, etcétera, van a estar en mejores condiciones que las que no lo tienen. Pero ahí es donde decimos cuando las diferencias de género contribuyen a las desigualdades sociales, porque claro, estas personas que ingresan a esos sectores y pueden solventar, logran obtener más ingresos aún y otros no. Después está todo lo que tiene que ver con esto de los estereotipos, ¿no? Que existe desde las personas que están en las empresas, que no necesariamente son varones, ¿no? También pueden ser mujeres en las áreas de recursos humanos, que muchas veces ellas ven a varones con mejores perfiles para ciertos puestos que a mujeres, ¿no? No se imagina a veces mujeres en cargos donde tradicionalmente han estado ocupados por hombres. O bueno, replican normas de la empresa, por más que capaz que si se lo analizaran se darían cuenta que no es tan así. Yo todavía he visto gente que te dice que en su empresa aplican políticas de género, por ejemplo, pero asumen que que si la mujer se tiene que ir antes a la casa a cuidar y tendrá menos oportunidades, porque si ella prefiere hacer eso, ¿no? Esta cosa de preferir. Esa subjetividad existe. Esa subjetividad existe y se asume como natural y como que es así.
¿no? El mercado te va a pagar menos, está bien. No se asume como algo que está mal. Eso es lo que yo cuestiono, ¿no? Entonces, esos estereotipos que van desde el que toma decisiones en una empresa y también el que está en la elaboración de políticas públicas, ¿no? Cuando estoy gerenciando un programa, ¿no? De emprendedurismo, que son los que más aparecen acá en el estudio, ¿no? Todos los que tienen que ver con la creación indirecta de empleo, ¿no? El emprendedurismo, capaz que no pensado estrictamente para mujeres y a veces mujeres de tratos bajos, sino en general. Pero cuando vas a mirar la plantilla de las beneficiarias son básicamente mujeres, ¿no? 70% mujeres. Y les preguntas, bueno, ¿y cuál es la política, ¿no? ¿Qué políticas se desarrollan de género, ¿no? Para tratar de que estas mujeres se incorporen? Y nunca lo pensaron, porque en realidad no consideran que sea necesario, ¿no? Y a veces están en los mismos ministerios que hay otros programas que sí lo están pensando. Entonces, a veces hasta es un tema de cómo incide, en este caso capaz que todo el programa de transversalidad de género de Mujeres, venimos a decir, que son los que tratan de hacer esto, pero sí, a veces, como yo digo, están peleando con ¿no? Es una persona referente en cada ministerio, ¿no? Es como bastante escaso a veces el recurso para todo lo que es hacer. Y después que hay que concientizar, hay que capacitar, claro, hay que generar formación en los tomadores de decisiones. Hay como, por lo menos una vez entrevistando a una economista española, ella me contaba que en España, cuando no, empezaron a dar incentivos económicos si los que se quedaban a cuidar eran los hombres. Lo asumió el Estado como una tarea. Claro. Entonces, claro, sí, ahí la no había discusión. Claro. No había discusión. Si vos te quedabas a cuidar a tu hijo, tenías un incentivo económico diferente que si se quedaba tu esposa. Entonces, cada vez más padres se empezaron a sumar a los cuidados. Y a la vez, esa tarea les empezó a ser grata. Claro. Más allá de que todas las personas que cuidan, sabemos que es una tarea muy pesada. Las mujeres cuidan niños, cuidan ancianos, y es una tarea muy pesada. Pero es cierto también que cuando la haces le tomas el gusto al cuidado. Claro. Y no te parece una cosa tan terrible quedarte vos a cuidar a tu hijo o a tu hija. Sí, no, o a veces hasta lo quieren hacer, ¿no? Muchas veces esto de las licencias del subsidio para cuidado surge un poco también en demanda de algunos papás que decían, bueno, yo dejo mi licencia anual para tomármela después que nació mi hijo, pero no todos, no habían estudios que demostraban que no todos los papás pueden hacer eso. Claro. O sea, no todos manejan su licencia anual en función de cuando nace su hijo. Entonces, y cuando quiere. Claro, entonces está bien que el Estado dé esa señal, como decís tú, ¿no? Que el Estado apoye, y por eso a veces hay que hacer el estímulo, como decís tú, una acción afirmativa a la inversa, para que los hombres se incorporen a los cuidados, porque dar beneficios si el hombre se toma el subsidio, por ejemplo. En Alemania también se hacía que decían, bueno, pasa que la mujer lo usa ella y el hombre le da a ella la posibilidad porque ella es la que quiere quedarse, pero en realidad lo que hacían era que, bueno, cuando el papá se tomaba ese subsidio, le regalaban, venimos a decir el Estado, el mismo tiempo que el papá se había tomado a la pareja, para que lo volviera a usar, o la mujer, ¿no? Pero esta cosa de que no es que le estoy donando parte de mi tiempo, sino que estoy generando la posibilidad de que tengamos más tiempo para compartir con nuestro hijo, y ahí había un estímulo también indirecto a que se lo tome. Claro, Soledad Salvador, gracias por haber venido, ha sido un gusto. Bueno, este trabajo da para conversar mucho más, y es interesante esto que me estás contando, que será otro estudio que ustedes van a estar publicando, y es cómo impacta bueno, no es decir, las políticas de género en todos estos cambios. La realidad, porque ustedes también no solo estudiaron para Uruguay, aunque ahora lo hicieron específico para Uruguay, sino que estudiaron otras realidades latinoamericanas. Sí. Se repite, ¿verdad? Sí, se repite, es distinto obviamente cuando la población, yo sé, como en Bolivia o Ecuador, donde tenés otra población más mezclada, entonces ahí también las comunidades, las creencias son un poco diferentes, y también lo del nivel educativo, ¿no? Esto de que las mujeres tienen un nivel educativo más alto que los hombres se verifica acá en Argentina, en Chile, pero o sea, como que el cono sur a veces tenemos realidades más parecidas. Sí, claro. Y esto que decimos de las restricciones impuestas, ¿no? Aquello que viene dado es mucho más fuerte en estos países, ¿no? Que son que en esos otros, donde efectivamente a veces hay cuestiones más de creencias todavía que hay que trabajar, ¿no? Más culturales, ¿no?